Les doy la bienvenida a este video de la unidad Solidaridad y Justicia. Ver, juzgar y actuar. Segunda parte. En la unidad anterior, en el ver, juzgar y actuar, primera parte, profundizamos en las primeras dos etapas de este método, el ver y el juzgar, sobre todo ofreciendo algunos elementos teóricos, algunos fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, presentándolos como recursos para poder hacer un discernimiento. Ahora vamos a centrarnos en el actuar. Y para ello vamos a ver, en primer lugar, la persona y su entorno. Poder estudiar el fenómeno de la pobreza, de la injusticia, de las desigualdades injustas, viendo cómo se relaciona la persona y su entorno. Posteriormente, en esta línea también de la actuación, de la acción cristiana, vamos a conocer algunos planos de intervención social o en dónde se puede intervenir dentro de la sociedad. Y por último, como un complemento a estos dos puntos anteriores y como una forma de respuesta específica, el rol de las ONG dentro de la sociedad. Comencemos entonces con la primera etapa. Cuando hablamos de la persona y su entorno, cuando hablamos de la sociedad, entendemos que es un entramado complejo, dinámico, de distintas personas, ¿no? La sociedad implica un grupo importante de personas que se están relacionando y que tienen distintos roles dentro de la misma. También esa complejidad de relaciones hacen que estudiar fenómenos sociales sea complejo. Aquí hay una aproximación, una vía, un camino para estudiar la persona y su entorno. Esta teoría está tomada, la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Él propone esta teoría donde el individuo se relaciona de determinada forma con su entorno y el entorno impacta en el individuo. Esto está vinculado sobre todo al plano educativo, pero también nos sirve como una aproximación para estudiar fenómenos sociales. El primer punto es el microsistema. El microsistema es el lugar donde el individuo interactúa con otros de manera directa. Por ejemplo, el individuo, la persona, está y comparte con su familia en su casa, con sus vecinos en el barrio, el vecino de enfrente, el vecino de al lado, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, con las amistades. Estos son microsistemas. Luego, en un sistema que entra en relación de microsistemas, está el mesosistema. Es el punto en el que la familia interactúa con el barrio, en que la familia interactúa con la escuela, en que mis amigos también son mis compañeros de trabajo, o tengo otros amigos que van y se juntan cuando me junto con mis compañeros de trabajo y es un grupo más amplio. El mesosistema, por lo tanto, son las relaciones que se producen entre los elementos del microsistema. Luego tenemos el exosistema. El exosistema es todo el conjunto de elementos que afectan al mesosistema y obviamente al microsistema de formas muy diversas. Por ejemplo, los medios de comunicación influyen en los temas de conversación o en las preocupaciones que tienen la familia, el barrio, la universidad, en los grupos de amigos, en el trabajo. Lo que dicen los medios es muy importante. En algunos contextos, lo que digan las iglesias, lo que digan las agrupaciones religiosas, también va a ser importante. Lo mismo que el gobierno local, un municipio. Este exosistema influye dentro de los sistemas inferiores, el mesosistema y el microsistema, pero el sujeto, el individuo, no tiene una capacidad de acción directa en este exosistema, sino que es más bien un sujeto pasivo, recibe el impacto de lo que viene desde el exosistema. Por ejemplo, una persona recibe el efecto de los medios de comunicación, pero
es difícil que pueda influir en los medios de comunicación, a menos que tenga un puesto relevante dentro de los medios. Y por último, el macrosistema. El macrosistema son todos los valores sociales, culturales, religiosos, la economía y las leyes que sustentan a una sociedad, a un país, a una región. El macrosistema se refiere a todas las condiciones sociales, culturales, estructurales, que determinan finalmente la cultura. Y ahí se desarrolla la persona. Esto es mucho más difícil cambiarlo y son elementos que están arraigados dentro de la sociedad y que van a darle una identidad, ¿no?, a este determinado exosistema, mesosistema, incluso a los microsistemas. Por ejemplo, un elemento de macrosistema en algunos países podría ser la poligamia, la posibilidad de que un hombre tenga más de una esposa. Esto va a influir en todos los sistemas hacia abajo, en la forma en la que lo presentan los medios de comunicación, en las formas que se relaciona la familia y el barrio. Eso es un ejemplo de cómo algo que se encuentra en el macrosistema permea todos los sistemas que se encuentran contenidos dentro de él. ¿Por qué es importante estudiar de esta forma la persona y su entorno? Porque nos permite ubicar o intentar ubicar el lugar, el sistema donde se encuentran los problemas o las raíces de los problemas sociales. La pobreza, la injusticia, la violencia, ocurre solo como parte de un microsistema. La violencia intrafamiliar forma solo parte de un problema al interior de la familia en ese microsistema. ¿O acaso hay formas en el exosistema que validan esa violencia? ¿O hay elementos en el macrosistema, valores culturales, religiosos, sociales, las leyes también, que justifican, que validan o que hacen la vista gorda? Bien, por eso es importante tener estas categorías o pensar la sociedad en estos niveles, porque nos permite estar mucho más atentos al lugar donde se originan las problemáticas sociales. Esto que he presentado anteriormente nos sirve como una base para estudiar los fenómenos. Ahora, asumiendo que ya tenemos identificado un problema y que sabemos en qué sistema está ocurriendo, nos preguntamos, ¿en qué planos podemos intervenir? Si identifico un problema, sé que la violencia es algo que está presente en el país en general, que está validado desde las leyes, desde los medios de comunicación, en las relaciones del trabajo y la escuela, e incluso al interior de la familia. ¿Cómo puedo intervenir frente a eso? Un primer plano, y es uno de los que normalmente más se exige a nivel social, es el plano económico. ¿Cómo se puede hacer una intervención social en el plano económico? Bueno, con aportes materiales, monetarios, directos, con un cierto tipo de asistencialismo, bajar los impuestos, entregar subsidios, entregar aportes en mercadería. Son formas de una intervención social en el plano económico o en el plano material de las personas, en el microsistema o en el mesosistema, bien, es decir, desde qué forma se influye económicamente. Normalmente esto se aplica para los sistemas más bajos, el microsistema, para el individuo, el microsistema y el mesosistema. Luego, otro plano de intervención social es el plano legal. Son todas las garantías jurídicas, las garantías que están en las leyes y que suelen tener una mirada más bien de largo plazo. Las leyes se hacen para regir un país, para regir a una comunidad con intenciones de largo plazo. Leyes que prohíban o que castiguen más fuertemente, por ejemplo, actos violentos o el narcotráfico. Es una forma que podría servir para limitar, para reducir esas conductas que son inapropiadas.
Normalmente las leyes son cambiadas por la acción de los parlamentarios, del poder legislativo, y para eso se requiere la participación democrática en un Estado de Derecho. También se puede intervenir en el plano político, que está más vinculado al poder ejecutivo, con las denominadas políticas públicas, que son acciones que realiza el gobierno para intervenir en alguna problemática social. Por ejemplo, planes de prevención de consumo de drogas en niños y en jóvenes. Esa es una forma en que se puede intervenir políticamente una problemática social. Aquí encontramos políticas de corto, mediano y largo plazo. Y nuevamente aquí la democracia es sumamente importante. Mientras que el apoyo económico del nivel 1 podría hacerlo un particular que tenga mucho dinero, un millonario que done toda su fortuna a una localidad o a un grupo de familias. Lo legal y lo político va a requerir una participación democrática. Y por último, otro plano de intervención social es el plano cultural, que podríamos decir que de alguna forma permea los tres anteriores. Permite influir en la política, permite influir en las leyes y también en las relaciones económicas. Es el nivel más profundo en el que se puede intervenir y muchas veces el más complejo. ¿Cómo se erradica la cultura narco en ciertos sectores donde eso está enquistado? Lo legal, lo político va a intentar hacer esfuerzos, pero si no cambia la cultura de esa localidad, de ese barrio, de ese entorno, es difícil que se solucione el problema. Por eso, el desafío más importante en la intervención social es el desafío cultural. Cómo se cambia la forma de entender los problemas y de enfrentar los problemas. Esto evidentemente, al ser de más largo plazo, muchas veces no se logra ver los resultados en corto tiempo. Y por eso lo económico, lo legal y lo político puede ser una buena ayuda momentánea. Pero lo cultural es la base o debiera ser la base de las transformaciones, de las intervenciones sociales de largo plazo. Considerando estos planos de acción, puede haber otros y matices también entre ellos. Vamos a ver ahora cómo hay ciertos grupos dentro de la sociedad que trabajan en esta línea de intervención social. Hablamos de las ONG. Las ONG son las organizaciones no gubernamentales. Esto quiere decir que en la sociedad tenemos a los privados, las empresas, tenemos al Estado, al gobierno, a los poderes del Estado, y luego tenemos estas otras agrupaciones que no buscan una ganancia económica, sino que buscan producir simplemente un bien a la sociedad y generar una ayuda, una forma de intervención en alguna problemática social de manera altruista. Aquí encontramos a ONGs, por ejemplo, como Techo, que antes era un Techo para Chile, o el Hogar de Cristo, o la Teletón. Son ONGs, organizaciones no gubernamentales que no dependen del Estado y que están orientadas a lo público. Suscitan este interés y beneficios que involucran a distintos miembros de la comunidad o a un grupo determinado. Vamos a entender también estas ONGs como un intento de colaborar en la función del Estado, en la labor del Estado, pero no reemplazar al Estado. Esto quiere decir que no deben generar condiciones para que el Estado se aísle de su compromiso con esta labor social, sino que tienen que tratar de hacer todo lo posible para que el Estado también participe en ello. Luego tenemos
también como un elemento importante de las ONGs, el beneficio o utilidad. Como ya he mencionado, las ONGs son no lucrativas, es decir, los fundadores, los administradores de estas instituciones no buscan producir dinero, ganancias económicas para ellos, sino que todo el dinero que se pueda producir o que puedan adquirir tiene que ir en beneficio directo de la finalidad de la ONG. Eso es lo que lo diferencia de una empresa. Y por último, un elemento importante de las ONGs es que promueven la participación y la autogestión. No ven a las personas, a los beneficiarios, como meros receptores de la acción social, sino que tienen que empoderarlos y darles las herramientas suficientes para que esas personas participen y lleguen a autogestionar sus propias soluciones. De esta forma, uno entiende que el asistencialismo, en el sentido de solo regalar, por ejemplo, comida a una familia pobre, no es una política saludable si es que no se le dan las herramientas a esa familia para que pueda conseguir por sus propios medios el alimento. Podemos decir que una función importante de las ONGs es que buscan esta participación y autogestión de los individuos. Otro punto importante de las ONGs son las funciones. Y aquí podemos encontrar algunas, por lo menos tres, funciones por las que son conocidas las ONGs. Una de ellas es la asistencial. Esto da la prioridad, el énfasis a el altruismo, a la beneficencia, al voluntariado. Son todos estos proyectos que brindan asistencia en servicios y que tienen beneficiarios como beneficiarios principales a los miembros de poblaciones vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los voluntarios que van a lugares donde ha habido desastres naturales y llevan cajas de alimentos, ayudan a reconstruir las viviendas, rescatar a personas. Bien, esa es la función asistencial y que tiene que ver sobre todo con momentos críticos. Luego tenemos las ONGs que prestan servicios. En este caso se suele establecer estrecho contacto con los gobiernos y otras instituciones oficiales para prestar ayuda en servicios de carácter fundamental, allí donde el Estado o donde la autoridad pertinente no logra llegar. Por ejemplo, ofreciendo servicios de educación, de salud y de empleo, entre otros, cuando el Estado no logra cubrir adecuadamente esas tareas. Entonces es una colaboración, un apoyo para el Estado respecto de estos servicios que son constantes o relativamente persistentes en el tiempo. Y por último tenemos la función del desarrollo social. Y esto sí, al igual que la anterior y a diferencia de la primera, busca una mirada respecto del trabajo social de mucho más largo plazo. Aquí lo que se busca es ir a las causas de los problemas sociales y tratar por medio de proyectos de corto, mediano y largo plazo, solucionar, combatir la causa de la pobreza, la exclusión, la inequidad, la desigualdad, entre otros, de índole estructural. Aquí se entiende la relación con los beneficiarios, con las personas que reciben esta acción de la ONG, no como meros receptores pasivos, sino como personas a las que se les quiere entregar herramientas para que sean capaces de autogestionar y comprometerse con la solución de sus propios conflictos, en la medida en la que esto es posible. Por último, con esta definición, ¿podemos decir que la Iglesia es una ONG? El Papa Francisco lo ha dicho con claridad, no, la Iglesia no es una ONG piadosa, es mucho más que eso. La Iglesia es una comunidad de fieles, la comunidad de hijos e hijas de Dios que intentan transmitir y llevar el Evangelio al mundo. ¿Esto quiere decir que la Iglesia no cumple las funciones de las ONG? Sí, las cumple. Y la Iglesia tiene en todo el mundo, tiene distintas misiones, colegios, hospitales, ayudas en alimentos, en protección de personas en situación de vulnerabilidad, residencias de adultos mayores.
La iglesia en el mundo desarrolla una función social como institución y también los cristianos, los católicos, de manera aislada o trabajando en equipos con otros, también desempeñan labores que son propias de las ONG o incluso forman parte de distintas ONG. Pero la iglesia en sí misma no es una ONG. Sin embargo, la iglesia debe comprometerse, al igual que lo hacen las ONGs, con la promoción de la dignidad y de las condiciones adecuadas para que las personas vivan y se desarrollen en el mundo. La iglesia tiene que tener un compromiso social concreto. Y si no lo tiene, entonces son los fieles y también la jerarquía de la iglesia, los obispos y el papa, quienes deben trabajar y motivarse, animarse mutuamente para que este compromiso sea más visible, que este compromiso sea más efectivo y que este compromiso llegue a más personas. Muchas gracias por haber visto este video de la unidad, solidaridad y justicia, ver, juzgar y actuar. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.